Buen día, licenciado. Le saluda Xochitl Gabriela Flores. Y bueno, como preámbulo, sabemos y tenemos de conocimiento pues que la Sala de lo Constitucional es la única instancia jurisdiccional de carácter permanente especializado que puede ejercer el control de constitucionalidad tanto respecto a la normativa interna como a la internacional, en el cual de ello se derivan importantes consecuencias, que solo este tribunal tiene competencia para invalidar con carácter general y obligatorio disposiciones jurídicas o actos de aplicación directa a la Constitución cuando produzcan una infracción o de trascendencia constitucional. Si bien estamos ante una sociedad abierta de intérpretes, en el cual han erradicado hasta muchos conocedores de la Constitución, la Sala de lo Constitucional es quien tiene la última palabra con respecto a la interpretación de la Constitución salvadoreña. Bien, es decir, en su papel de guardián de último de la constitucionalidad, eh, según se ha denominado a sí mismo, este tribunal pues es el responsable de clarificar y la extensión y alcance de las disposiciones constitucionales a pesar de su integración orgánica en la Corte Suprema de Justicia. La Sala de lo Constitucional pues prácticamente es el último juez de los conflictos constitucionales. Bien, a lo largo de la presente investigación que he pretendido determinar, pues que prácticamente la Sala de lo Constitucional es en primer lugar, eh, bueno, estudié dos enfoques respecto a la misma, y es la opinión del francés Maurice Duverger y el ejemplo práctico y doctrinario del español, de un español. En el primero, pues Mauricio Duverger sostiene que existen dos principios básicos que deben ser bien delimitados y que por ende correctamente empleados. ¿Cuáles son estos? Son el principio de constitucionalidad y el principio de legalidad. Bueno, en lo anterior pues no ha sido el caso en nuestra práctica jurídica, ya que el principio de legalidad es utilizado también para hacer referencia al hecho de que todas las normas jurídicas eh, deben guardar concordancia con lo que es la Constitución. Es decir, que el principio de legalidad es utilizado además en una acepción que correctamente solo se debe corresponder pues al principio de constitucionalidad. Él planteaba que dentro de su perspectiva sociológica jurídica, también plantea que la importancia de la Sala de lo Constitucional radica en el hecho que se hace necesario, al menos en todo Estado de Derecho, la existencia de un tribunal que sea especializado o que se encuentre dentro de la jurisdicción ordinaria, con un campo pues, bien delimitado, definido de actuación, el cual es el de ejercer el papel de controlador de los actos emanados de los gobernantes, sobre todo de aquellos que por medio de los cuales se le da la creación de normas jurídicas, cuidando pues primordialmente porque la Constitución se encuentra libre de los posibles abusos o ataques de estos. En el segundo enfoque, los españoles atribuyen al Tribunal Constitucional las características de ser un órgano jurisdiccional único, exclusivo y de carácter constitucional, estableciendo como el garante del principio de constitucionalidad y de la primacía de la Constitución, resultado pues, del estudio realizado de estas premisas que le voy a plantear pues, a continuación, en el cual son la jurisdicción del Tribunal Constitucional pues no es especial, sino que está dentro de la ordinaria y pues como tal su situación, al igual que de las demás tribunales, es interpretar la norma. El origen de dicho tribunal solo debe provenir de la propia Constitución, no debiendo ser creado por normas jurídicas de carácter secundario, y para desempeñar su importante labor debe asignársele el papel de ser único y exclusivo a fin de que sea él y solo él el ente capaz de ejercer este control. En definitiva, considero que el Tribunal Constitucional se define como un órgano jurisdiccional de origen y competencia constitucional único y que cuyas decisiones son irrecurribles, que cada una de las características se justifica pues en la Sala de lo Constitucional, en primer lugar, que conoce por vía de acción de conflictos jurídicos para determinar una verdad jurídica, debiendo entenderse que su jurisdicción es ordinaria y que no es especial. Ahora bien, en segundo lugar, que dicho tribunal
debe surgir de la Constitución, es decir, que su origen solo debería de poder ser establecido por el constituyente al crear la norma fundamental o por una reforma a esta. No puede admitirse que el tribunal encargado de controlar la constitucionalidad de las normas jurídicas inferiores a la Constitución sea creado por el órgano de donde provienen las normas objeto de control, pues de lo contrario estaríamos aceptando que el órgano controlado crea a su propio controlador. Y en tercer lugar, considero que la Sala de lo Constitucional posee un ámbito especial de competencia de la materia constitucional. Bueno, pueden existir dos tribunales, como el estudiado en el presente, lo que le mencioné, que es el mismo ámbito de competencia, ya que debido al papel de controlador que ejerce la existencia de dos tribunales de esta clase, atentaría contra la seguridad jurídica. Pues podría darse el caso de que en situaciones similares se den fallos contradictorios, comprendiéndose entonces pues que la importancia de que este tribunal posea la característica de ser único, de ahí que no exista recurso alguno en contra de sus resoluciones. Una vez aclarado lo anterior, podemos decir que si bien en la tradición constitucional salvadoreña el control de la constitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos siempre lo ha ejercido la Corte Suprema de Justicia, a partir de la Constitución del 83 se da el primer ensayo de lo que podríamos considerar nuestro Tribunal Constitucional, y que nuestra Sala de lo Constitucional cumple con los requisitos básicos de nuestro concepto de tal tribunal, pero cabe aclarar que existen aún otros rasgos característicos de una etapa de desarrollo en el cual nuestro perfeccionamiento debe darse con base a la experiencia de otros países, como el ejemplo que les cité sobre el español, también uno de Francia, de Guatemala y Austria, que pude leer por ahí, entre otros que son muy útiles, así como de nuestra experiencia propia y del aporte de todos aquellos que estudian pues el derecho. Muchísimas gracias.